Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el mundo. Bienvenidos a Dos Miradas. El día de hoy estamos aquí Hernán Garza y yo, y vamos a hablar acerca de hasta dónde llegarán. Hasta dónde llegará la oposición por evitar que pase lo que ya está, básicamente, el arroz que ya se coció, para ver si se quema el arroz o para ver si pueden quitarlo de la estufa. ¿Hasta dónde podrán llegar? Hernán, por favor, cuéntanos qué es lo que ha pasado esta semana que nos ha llevado a preguntarnos hasta dónde son capaces de llevar su odio. ¿Qué tal, Julia? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar de nuevo contigo en este programa. Pues sí, mira, han pasado varias cosas esta semana de lo que habíamos comentado con anterioridad y que nuevas circunstancias que nos llevan a pensar de todo lo que está haciendo la oposición, más allá de querer impulsar a su candidata o de no darse por vencidos, al menos en el término del ánimo de los votantes ante las abrumadoras preferencias en la mayoría de las encuestas, salvo Massive Caller en favor de la doctora Claudia Sheinbaum, hasta dónde estarán dispuestos a hacer algo más allá. Y resulta ser que en los pasados 2 días, derivado de una investigación de Milenio, nos enteramos que el 12 de diciembre pasado, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada doctora Norma Lucía Piña, organizó un evento con magistrados del Tribunal Electoral y con el presidente del PRI. Eso fue antier, Alejandro Moreno, el famoso Alito, el 12 de diciembre pasado. Resulta que el 11 de diciembre había presentado su renuncia el titular o el presidente del Tribunal Electoral, el señor Reyes Rodríguez Mondragón. Y hoy nos enteramos de más detalles de por qué ocurrió esta dichosa cena. Y es que la presidenta de la Suprema Corte, a través de unos mensajes de WhatsApp, había estado presionando a uno de los magistrados, Felipe Fuentes, a que hiciera todo lo posible para evitar la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón. Una clara intervención en el proceso electoral, la cual no lo pudo evitar, y para hacer una operación cicatriz organizó esta cena. Esto es aparentemente de lo que nos hemos enterado a través de una investigación periodística de Milenio, que desde luego pone en una situación muy delicada a la Suprema Corte de Justicia, a su titular o presidenta y además responsable del Consejo de la Judicatura Federal. Porque pues esto claramente pues se sale de sus atribuciones y demuestra que lo que se ha querido manejar como el famoso contrapeso contra el presidente tan poderoso que tenemos, que es la Suprema Corte, pues realmente no es un contrapeso, es un jugador y está del otro lado de la cancha. ¿Cómo ves esta nota antes de pasar a las otras, Julia? Pues a mí me parece grosero y absurdo, pero pues es un contrapeso, ¿no? Quieras que no. El asunto es que es un contrapeso que va justamente cargado hacia la oposición y que es un contrapeso muy conveniente para ellos. Me parece que tendríamos que estar teniendo mucho más cuidado con el Poder Judicial y precisamente por eso se está haciendo todo el asunto del plan C, que te digo, o sea, que era lo que hablábamos, ¿no? Al principio, en las primeras veces que hicimos en los primeros programas. A mí no me fascina la idea de tener que votar todo para Morena, todo para el PT, pero no podemos hacer otra cosa más que apegarnos al plan C, porque es lo único que va a hacer que el pueblo tenga poder sobre el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene un poder extra, o sea, o es un poder muy superior al que puede tener no nada más el gobierno federal, sino, o sea, el pueblo per se. Y ellos están sobre y contra nosotros. Ellos tienen intereses muy, muy específicos y a mí me preocupa precisamente que tengan tanta, ¿cómo decirlo? Pues tanta carga o tanto peso a la hora de tomar decisiones sobre nuestra vida, porque a final de cuentas ellos tienen estos intereses y estos intereses favorecen a personas muy específicas y a empresas muy específicas. Y a mí me llamó mucho la atención o me llama mucho la atención
la alta participación, y una vez más vamos a hablar otra vez de estos think tanks, la alta participación de los think tanks en estas situaciones, porque yo no sé, no entiendo exactamente por qué nadie lo menciona, porque hay varios, por ejemplo, el Centro Wilson, están ahí presentes en todo esto que está pasando en México, pero nadie menciona que Diablo Fernández es un gran protagonista de todo esto, nada más que él está en lo oscurito, parece que no se ve. Sin embargo, está atrás de todo moviendo los hilos, ¿no? Y veo que señalan a Claudio X González, y o sea, esto lo estoy hablando de noticieros de izquierda, ¿no? Señalan a Claudio X González y señalan a Salinas Pliego y señalan a fulano, mengano y perengano, y nadie se da cuenta de que el Diablo Fernández es consejero del Centro Wilson. Y el Centro Wilson está haciendo muchos movimientos en contra de la democracia mexicana. Eso por un lado. Y bueno, quisiera yo pasar así como, digamos, dando un brinquillo hacia el por qué están hablando con los gringos para que intervengan, porque es lo que están haciendo, están pidiendo intervención gringa, y eso yo creo que incluso amerita una denuncia por traición a la patria. Por desgracia, la denuncia se hace con ellos mismos. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos si ellos mismos son los que van a decir, ah, no, no es traición a la patria, sigan? O sea, creo que hay una gran incongruencia ahí en cuanto a están pidiendo directamente una intervención extranjera en México, lo cual sí va en contra de nuestras leyes y de nuestros derechos como ciudadanos, y no podemos hacer nada al respecto. Creo que por ahí quisiera entrarle. ¿Tú qué piensas? Pues sí, claro, de hecho nos lleva a los temas recurrentes de nuestros programas en esta época electoral, Julia. El manual de cambio de régimen que ha utilizado desde hace más de 20 años el gobierno de los Estados Unidos, en concreto el Departamento de Estado, entra a operar financiando tanto grupos disidentes hasta haciendo golpes de Estado. En toda esta gama hay un montón de actividades que pueden ocurrir. Quisiera traer como ejemplo, dado que es algo ya muy cercano a nosotros, que es Ecuador. O sea, ¿cómo es que el presidente Noboa llegó a la presidencia? El presidente llegó a la presidencia porque el candidato que competía contra él fue asesinado y tuvieron que poner a otro candidato un par de meses antes de las elecciones. Ya una vez que logra obtener en la presidencia, Novoa declara un estado de emergencia aprovechando una toma de una televisora que había hecho aparentemente un grupo armado de narcotraficantes, y con eso empezó a tomar un control muy, muy fuerte del Poder Judicial, de la policía, tanto que llegó al evento de nuestra embajada, el ataque de nuestra embajada. Uno de estos hechos insólitos que, así como el envenenamiento de un pozo de agua en la Ciudad de México, que solo ocurren antes de las elecciones, ¿no? Como pudiera ser, lo mencionaba el caso de Ecuador, este asesinato. Sin embargo, algunas otras cosas nos apuntan de nuevo hacia la intervención americana. Más allá de un miembro del Poder Judicial que subió por ahí un videíto en un inglés machucado, diciendo de que se estaba queriendo acabar con los contrapesos, sin haber tenido todavía toda la historia, ¿no? Ya sabíamos la primera parte de la famosa cena que había organizado la licenciada Norma Piña con los magistrados del Tribunal Electoral y el presidente del PRI, pero no sabíamos que sabíamos ya, o que se sabía, o que se iba a saber cuando hace este videito de estos mensajes de WhatsApp donde estaba claramente haciendo una coerción tremenda como su futura superiora, la licenciada Norma Piña, del magistrado Felipe Fuentes. Entonces, el videíto, pues ese en inglés a lo mejor ya no tiene mucho significado, pero hubo otro también esta semana, y es que el señor José Díaz Briceño, que es el corresponsal del periódico Reforma en Washington, asistió a una conferencia de prensa del Departamento de Estado y le hizo una pregunta al vocero del Departamento de Estado en relación a María Amparo Casar, la presidenta de la Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que está siendo acusada de fraude continuado por parte de Petróleos Mexicanos, por la dichosa pensión de su viudez, etcétera. Independientemente, y lo mencioné yo en el programa pasado, de que es difícil ponernos a juzgar a alguien
de haber tomado una pensión así, en una situación de esa. Lo que sí quedó claro es que ella había quedado comprometida con quienes le ayudaron y eso había hecho que durante estos 20 años fuera una clara opositora de cualquier idea de los gobiernos progresistas como el que hoy tenemos. O sea, opositora durante, pues no sé, 12 años, para que no llegara y en estos 6 años, pues atacando directamente las políticas del presidente María Amparo Casar. Entonces le pregunta al vocero que si sabía y estaba al tanto de que había una gran luchadora en contra de la corrupción que se llamaba María Amparo Casar y que estaba siendo perseguida por el gobierno de México. Y él le dice, sí, sí sé quién es, pero no vamos a intervenir nosotros porque pues, es un tema que le corresponde al Poder Judicial de México. Y ya sabemos que esta norma piña para rescatarla, o sea, la verdad es que pues no está haciendo, digo, no está llegando a rescatarla, ¿no? Como llegaría en determinado momento un superhéroe, ¿no? A sacarla, pero sabe que tiene alternativas para lograrlo, ¿no? Entonces, después de que le dice esto, insiste este corresponsal de Reforma, le dice, pero usted sabe que ella recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos, recibe fondos de la National Endowment for Democracy, que pertenece al Departamento de Estado o como la USAID, recibe fondos para hacer sus trabajos de investigación y para señalar con su dedo flamígero en dónde hay corrupción y en dónde no hay corrupción. Y dice, qué bueno que reciba dinero de parte del gobierno de Estados Unidos, pero nosotros no vamos a intervenir. Entonces, de nueva cuenta, pues la batea. ¿Qué ocurre? Que con la especulación que hicimos la semana pasada, Julia, si ella realmente estaba actuando de mutuo propio o era controlada por quienes le ayudaron a obtener su pensión o a tener una vida de lujos y de influencia, pues claramente ya el gobierno de Estados Unidos la está dejando caer. O sea, es un activo el cual ya no van a apoyar. Entonces, ahora lo único que le queda, pues lo que ella haya juntado de sus recursos y alguien más que la proteja, ¿no? Como Denise Dresser, que sería en su defensa, ¿no? Pero claramente, como agente o que canalizaba fondos y dinero de los Estados Unidos para hacer sus investigaciones, los Estados Unidos están haciendo para atrás y dicen, bueno, se acabó. Como un espía que cae en desgracia, que es descubierto, María Amparo Casar pues está perdiendo este apoyo, pero nos lleva a tu punto, o sea, están interviniendo, sí, y no solamente USAID o National Endowment, sino el Wilson Center, WOLA, otra organización que está muy ligada al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que ha estado detrás de todo el tema de los estudiantes de Ayotzinapa y cuidando a los padres, pero que a la hora que liberan a los militares no se quejan tanto y van y hacen protestas, ¿no? Entonces, el Poder Judicial libera a los militares y estos agentes de la UOLA, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, pues se pone del lado de los militares, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo? O sea, qué sin sentido, ¿no? Y culpan al Estado de que no lo puede resolver cuando ellos están recibiendo financiamiento y acaban de felicitar públicamente a esta organización que está en Washington, para asuntos de Latinoamérica, que es claramente uno si no de sus patrocinadores, sí de sus guías legales, jurídicos y o mediáticos, ¿no? Porque el poder de Wola es amplio, es una amplia red y todas estas organizaciones que ven hacia Latinoamérica, pues se hablan entre sí y van a las mismas reuniones allá en Washington, según lo sabemos por diferentes jugadores, incluido nuestra amiga común, la doctora Guadalupe Correa Cabrera. ¿Cómo es, Julia? De terror, honestamente. De terror, a mí era lo que te decía la vez pasada, digo, que hablábamos de que tú eres muy positivo y yo soy muy negativa y a mí, o sea, me levanta mucho las antenas y me estabas platicando hace ratito acerca de lo que pasó del atentado contra Alejandra, quién sabe qué, señora, que fue un atentado fingido, ¿no? Y que se acaba de salir, que atraparon al señor y todo esto. Y
pues de manera personal, creo que están, o sea, sí los montajes están muy mal hechos, sí son maletas, no saben hacer las cosas, no, o no, o simplemente, o creen que la gente es tonta. Y fíjate, esa es una cosa que yo he pensado durante mucho tiempo, cómo realmente piensan que somos estúpidos. O sea, realmente lo piensan. Y esto pienso, esto creo que viene muy de esta onda de, ¿cómo se llama este señor? El Azcárraga, Emilio Azcárraga, o sea, el pueblo, nomás entretenlo, ¿no? Manténlo entretenido y eso es suficiente. Y no me acuerdo cómo decía la frase, pero sí, sí, creo que ellos realmente siguen pensando que las cosas son así. Y nunca han sido así, pero antes, como ellos tenían el control hegemónico, era, para ellos era como lo más fácil, ¿no? Y hacernos juegos en donde nos hacían por ahí montajes y nosotros no podíamos decir nada más que, ay, sí, Pauleta está atrás de la cama, ¿no? Y nadie se dio cuenta y Lili Telles estuvo sentada sobre una niña, pero, o sea, nadie se dio cuenta y sí, fue un accidente. O sea, pero pues es como, pues, o sea, es que no tiene ningún sentido. Y ahorita nosotros volteamos y decimos, no manches, o sea, ¿nos quieren ver la cara de estúpidas? Y sí, eso es exactamente lo que quieren, vernos la cara de estúpidas. Y creo que, o sea, me parece una falta de respeto por un lado, pero por el otro me aterroriza lo que puedan llegar a hacer creyendo que todavía tienen el control de las narrativas. Yo me voy por ahí. Sí, 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 claramente. O sea, el caso de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, sufre un atentado y lo denuncia y muestra como prueba tanto su narrativa de lo que ocurrió como 3 impactos de bala en su camioneta. Posteriormente sale por ahí un video del agresor, el supuesto agresor, pero a la hora que se empieza a ver con detalle el video, no coincide con la declaración, ni con los tiempos, ni con las horas. Entonces se sospecha de un montaje. Hoy aparece la persona esta del video y que dice que lo contrataron para sacarle un susto a la candidata. Entonces ella lo percibe y bueno, si te tiran balazos a tu camioneta puede ser que estés aterrorizado y veas las cosas de una manera, pero por otro lado, como nada coincide, ni los tiempos, ni de que salimos a toda prisa, cuando se queda todavía 15 segundos ahí a esperar, no sé a qué, con los tiempos del video que presenta, pues lo que se ve es que es un montaje muy chafa. Entonces, una vez más, aparece algo que queriendo crear un clima de inestabilidad y de inseguridad y de que todo está mal y nadie hace nada, se le regresa porque pues se ve que están queriendo engañar. Digo, a lo mejor el público es más difícil de engañar, pero a lo mejor no, y somos igual, pero es tan malo el intento de engaño que pues ya nadie les está creyendo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Qué va a pasar cuando realmente algo serio pase? Ahora, también puede ser un montaje bien serio y bien hecho. Algún día lo van a aprender a hacer, o como se llama este programa, hasta dónde estarán dispuestos a llegar. Esa es realmente la gran pregunta, porque si con montajes chafas le sale el tiro por la culata, como lo hicieron con el tema de narcopresidente y narcocandidata, recordemos un poco, salen en 3 medios internacionales una no investigación que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos, porque no era una investigación, o sea, el artículo decía que no se estaba investigando al presidente de haber recibido dinero del narco y al mismo tiempo un reportero de Latinos que iba caminando por el bosque, como caperucita, ¿no? Papiti, 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 se encuentra un tipo con un pasamontañas y le da el testimonio, yo le di dinero al presidente para su campaña. Y de ahí se montaron con una serie de bots y todo, que lo que hizo es que repuntara la popularidad del presidente de lo malo que estaba hecho. Los bots con errores de ortografía, pagados tanto en España como en Colombia, como en el mismo México, de los mismos que estaban apoyando la marcha del INE. Bueno, no, 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 o sea, un regadero así de unas metidas de patas, ¿no? Un desaseo en queriendo manipularlo, que solo se acaba uno riendo de ellos, ¿no?
Pero por otro lado, sí hay un grupo que está muy enojado. Y quisiera tocar otro tema que ocurrió esta semana. El primer ministro de Eslovaquia, que es esta nación vecina de Ucrania, que era parte de lo que fue Checoslovaquia, es decir, compartían la misma patria los checos y los eslovacos, sufrió un atentado. No ha muerto, sin embargo, aparentemente fue de muy cerca el ataque y su vida sigue en peligro. Es poco probable o todavía no hay noticias favorables de su desarrollo. Pero eso, digo, si bien es lamentable, él ya estaba electo, recién electo, él había hecho una declaración pocos días antes, un par de semanas antes, y él hablaba del ambiente que estaban provocando algunos medios de comunicación, haciendo que hubiera gente muy enojada, sobre todo gente muy ignorante, gente muy enojada en la calle, y él lo predice. Dice, estamos esperando el momento en el que algún miembro del gabinete sufra un atentado, y sácatelas, Joel. Entonces, ¿qué tiene que ver con México? Con medios que están actuando con mentiras ante esto que nada les funciona, están actuando con mentiras, hablando mal del gobierno, hablando mal de la candidata oficialista, hablando mal del presidente, que está generando mucho miedo en personas. Y a mí ya me pasa, o sea, en los chats de mis amigos, de algunos de mis amigos, ya aparecen los chats de las tías panistas, o sea, donde está filtrándose un odio brutal al presidente que no lo veíamos desde hace 6 años, cuando estaba a punto de ocurrir estas elecciones. Entonces, están sembrando odio. De nueva cuenta, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar? Mentir constantemente, que si Dos Bocas no funciona, hoy tuvo que salir el presidente a desmentir y hacer un reclamo a Emilio Azcárraga, el tercero, no del que hablabas, a montajes como el presunto atentado contra la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, a seguir metiendo odio, a hacer un atentado de verdad. O sea, ¿hasta dónde? Yo soy optimista, pero yo sí veo la realidad y veo estos escenarios porque se repiten una y otra vez. Lo único que me da esperanza es que son tan malos para hacer lo que hacen, que todo les sale tan mal. Y siempre he usado esta analogía del coyote y el correcaminos, pero también me acuerdo de este par de personajes de Rocky Bullwinkle, de Natasha y Boris Malosnov, que eran malos tontos. De veras, o sea, nada les sale bien. Te metían en muchos aprietos. Siempre metían a nuestros héroes en aprietos, pero eran muy tontos, muy obvios, muy burdos. Entonces, sigue sin salir. O sea, esas son una parodia de un poco de la Guerra Fría, porque pues obviamente Boris Malosnov era de origen búlgaro, aparentemente. Era de aquel lado de la cortina de hierro. ¿Cómo es, Julia? No, pues están cañones. Sí, pues es que, o sea, por más que, yo insisto, sí está muy cómica la situación, pero la verdad sí me parece preocupante. Y de pronto, no sé, o sea, es imponer una narrativa. Era lo que comentábamos, creo que fue en el primer programa, me parece que hicimos, que es una narrativa narcisista. De hecho, justamente lo decía Fernández Noroña en una entrevista que hizo con Sin embargo, creo que ayer o hoy, en el que dice él, es que todo lo que ellos son, nos lo quieren imponer a nosotros, quieren decir que nosotros lo somos. Y entonces ladrones, y pues ellos son unos ladrones, asesinos, y ellos son unos asesinos, narcotraficantes, y son ellos los narcotraficantes. Era lo que te decía, o sea, es esta narrativa del narcisista. O sea, no sé si tú has tenido una relación con algún narcisista, pero yo sí, y siempre te están cambiando la narrativa. O sea, lo primero que hacen es, pero tú. Entonces tú dices, oye, es que me estás lastimando, oye, es que esto que hiciste es incorrecto. Y lo primero que te contestan es, pero tú te acuerdas cuando tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto, y te empiezan a bombardear, en lugar de detenerse un momento y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal que está afectando a la persona a la que amo? No lo hacen y nunca lo van a hacer porque en realidad su objetivo es nunca tener culpa de nada y nunca asumir que ellos tienen un problema, sino hacer que tú asumas los problemas de ellos y los tuyos mismos.
Entonces, es una narrativa narcisista, es narcisismo político, era lo que te decía, que no sé por qué mi término no se hace famoso, porque realmente aplica mucho, ¿no? Incluso lo hablé en una ocasión en TikTok y un psicólogo así decía, que es que tú no sabes nada de psicología, y es que, pues a lo mejor y no, güey, pero sé de narcisistas, o sea, he tenido relaciones narcisistas, porque, sí, pues porque a mí me gusta mucho la gente que o sea, que se vuelven grandes cuando están en escena. A mí me gustan mucho y pues yo me enamoro de ellos y pues termino en relaciones narcisistas constantemente. Este, pero pues ya después aprendes a identificarlos y ya cuando aprendes a identificarlos también empiezas a ver ese tipo de comportamientos, de conductas en empresas, en la política y te empiezas a dar cuenta de que de hecho son muy comunes, ¿no? Ahorita que estoy teniendo discusiones con médicos en línea, una de las cosas que puedo ver son estas prácticas narcisistas, que no es en todos, pero sí son los que se ponen a atacarme. Y son altaneros, son groseros, o sea, uno de ellos, por ejemplo, me cambió la narrativa a cuando yo dije que la apendicitis se causa por fibra. Él me hace un video diciéndome que no es cierto y que no sé qué, que se hace por litos, porque las heces se hacen duras en el intestino. Entonces yo digo, bueno, sí, ¿de qué están hechas las heces y por qué se hacen duras? Principalmente están hechas de fibra y se hacen duras porque les falta agua, porque la fibra requiere mucha agua para moverse. Entonces, estamos hablando de que la fibra puede causar apendicitis, una cosa causa la otra, pero él dice que no, a pesar de que lo que él explicó de todos modos es que sí. Y es eso, o sea, es el cambiar la narrativa del no, pero sí. O sea, no, nosotros no somos narcotraficantes, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos a Genaro García Luna y sí, lo apoyamos y él es el mejor y sí, Felipe Calderón y él hizo lo mejor y sí, tenemos a fulano, mengano y perengano que claramente pues como cabeza de vaca, ¿no? O sea, no, cabeza de vaca no es un problema, pero pues ahí está cabeza de vaca ya con serios problemas para entrar al país al grado de que simplemente le evitaron la candidatura, no se le puede dar la candidatura ni se le puede dar la plurinominal porque sus antecedentes no lo permiten, porque a final de cuentas es un prófugo de la justicia, es un criminal. Entonces es cambiar las narrativas todo el tiempo y es un comportamiento netamente narcisista. Yo sí creo que ellos son netamente conscientes de lo que están haciendo, a diferencia de un narcisista regular que puede más bien buscar defenderse y no se da cuenta de lo mucho que afecta al otro. Yo creo que ellos sí se dan cuenta y simplemente no les importa. Simplemente llevarse lo suyo y pueden atropellar a quien sea y a cuantos millones les pasen por encima, no les importa siempre y cuando ellos tengan su dinero, su pensión, sus yates, sus casas, sus departamentos, su visa dorada en España, o sea, inserte aquí su beneficio, ¿no? No sé tú qué pienses. Mira, la verdad es que el tema del psicoanálisis no es lo mío, pero creo que tocas un punto muy interesante. O sea, esto de atribuirte a ti tus propias fallas es como una proyección. Y en las relaciones humanas, a veces proyectamos en la pareja o en el que está enfrente nuestros defectos para no reconocerlos en nosotros mismos. Pero tocas el tema fundamental, que es el control de la narrativa. Veníamos de un mundo unidireccional donde los medios transmitían y toda la gente pasivamente escuchábamos un mensaje, llegaba un periódico o escuchaba la radio, veías la televisión, en los noticieros y así nos llegaba la información y así se iba manufacturando el consenso, utilizando la palabra de Chomsky, o así se iba formando la opinión pública, muy desinformada, pero digamos, siempre con unos toques o con unos sesgos de quienes controlaban los medios de comunicación. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, la comunicación se ha vuelto mucho más horizontal y entonces la posibilidad de recibir mensajes que sean contradictorios a los hegemónicos existe. Por otro lado, y eso es también donde la misma evolución de las revoluciones de colores, en donde el mismo Departamento de Estado, el Instituto de Comportamiento Tavistock de Inglaterra han trabajado muchísimo, es en el comportamiento enjambre. Esto lo que busca es lograr a través, en su momento,
de mensajes cortos y ahora a través de WhatsApp, movilizar a la población como un enjambre, haciéndolos escuchar el mismo mensaje o que tenga el mismo efecto cuando había un solo canal de televisión con una sola noticia. Entonces se ha trabajado muchísimo en eso. Y así echaron a andar toda la primavera árabe, que fue unos 10 años después de cuando empezaron las revoluciones de colores. Recordemos que las revoluciones de colores empiezan en 2003 en Georgia y en 2004 en Ucrania. ¿Ok? O sea, ya son 20 años de la Revolución Naranja de Ucrania y el Euromaidén ocurrió 10 años después, en 2014, que eso fue lo que provocó la anexión de Rusia de la parte de Crimea. No me pierdo por ahí, pero entonces había ya 10 años, cuando 2014 de revoluciones de colores, en 2011, 2012 fueron las revoluciones de la primavera árabe, ya utilizaban muchísimo los mensajes y el SMS y el Twitter para moverlo. Y luego llegaron, y lo tocamos en nuestro primer programa, el caso de WhatsApp en México con el caso de Otis. Es decir, estas tecnologías de comportamiento de enjambre ya aprovecharon Otis para probarlas aquí en México y algo les aprendimos porque pues de Otis ya fue un rato y no han logrado hacer mucho, mucho en la campaña. Las preferencias no se mueven, obviamente, como dices tú, no son capaces de la más mínima autocrítica, se habrán equivocado de candidata, no digas eso porque te bofetean, ¿no? Se habrán equivocado del mensaje, hubieran podido conseguir otro resultado con una candidata más consistente con los partidos que la estaban eligiendo. O sea, yo siempre he pensado que les hubiera dado mejor resultado Lili Telles, que hubiera salido así a gritonear a todo mundo en ese estilo muy de derecha. Hay candidatas con ese perfil en Colombia, las que les tienen mucho miedo, más tipo Milei, ¿no? Que no sepan de lo que están hablando, pero son muy estridentes. Que una que quiso ser simpática, que daba brinquitos así como niña, que luego pues, le salieron otros aspectos, que a muchos de los que van a tener que votar por ella, por sus convicciones, pues les daría asco tener una preferencia de alguien así, que deje los chicles en la mesa, o que la sorprendan ahí rascándose en ciertas zonas donde no es apropiado hacerlo en público, etcétera, se lo están tragando completo, pero no hay autocrítica. Entonces no hay autocrítica, a lo mejor por eso recurren a este narcisismo. O sea, incapaces de ver un problema en ellos o en su actuar hacerse responsables de haber elegido una candidata sin el apoyo popular, a lo mejor hicieron un focus group, ve a saber qué hayan hecho, sin cuidarle a lo mejor pues, los detallitos, ¿no? Como ese del hijo, pues, que insulta a personal de seguridad cada vez que quiere entrar a un antro y está en estado poco conveniente, que fue otro video de esta semana que ha palidecido, pues porque yo creo que el estrellato y palideció también nuestro estelar corresponsal de Reforma en Washington ante la entrada triunfal de Norma Piña y el famoso contrapeso actuando de un lado de la contienda electoral. O sea, son contrapesos del Poder Judicial. El Poder Judicial es un contrapeso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. No es un contrapeso de un partido que tiene las preferencias. O sea, está muy mal entendido eso, ¿no? Pero creo que dejó sin argumentos, y ya con esto termino antes de cederte la palabra, dejó sin uno de los mejores argumentos del próximo debate que tenía la candidata Xochitl Gálvez, que era argumentar que el plan C era borrar el contrapeso, el último bastión de los contrapesos que teníamos en México, es el último bastión era la Suprema Corte. Cuando la Suprema Corte está jugando de un lado de la cancha, entonces ese gran argumento que tenía, la candidata Xochitl, pues se pierde y la deja pues, descubierta, ¿no? Entonces, pues le meten un problema porque pues venía su parte buena, el tema de seguridad,
el tema de los contrapesos y ahora resulta que pues tenemos un problema porque pues ha sido exhibida de esta manera con el presidente de uno de los partidos que apoya su candidatura, ¿no? Entonces, pues hacia dónde nos puede llevar esto, qué escenarios podamos tener con esto, pues es incierto y no sé hasta dónde esto pues se convierta en una debacle más, en una pérdida de apoyo de su candidatura, que la deje más desprotegida. Entonces, pues no sé, Julia, qué pudieras comentarnos de esto último. Pues, mira, desprotegida, no sé. Perdónenme, perdón un momentito, lo que pasa es que mi vecino está taladrando, entonces me perdí algunas zonas y si empieza a taladrar me voy a tener que salir, porque, bueno, México. Pero, desprotegida, mira, por lo menos el Poder Judicial dudo que esté desprotegido. No sé si estábamos hablando de ella o de Claudia. Te refieres No, a Claudia, ¿verdad? la candidata es que recuerda que lo que te había comentado, que uno de los argumentos que tenía para el debate Xóchitl Gálvez era que el plan C era un Claro, sí. atentado contra el último contrapeso, el último bastión de todo lo que ha destruido este señor, ¿no? Toda esta narrativa que tienen. Es decir, ¿cómo se le ocurre tocar al INE? ¿Cómo se le ocurre tocar a la Corte? No, la Corte no se toca. Sin embargo, la Corte está claramente jugando de un lado, entonces dices, bueno, pues es que ese argumento ya se acaba, ¿no? Porque no es el contrapeso del legislativo y no es el contrapeso del judicial, así es como está pensado los tres poderes. Resulta que es el contrapeso de la candidatura del partido dominante, ¿no? Y porque claramente está sentando del otro lado con los magistrados al presidente del PRI, uno de los partidos que la apoya a ella. Entonces, ese es el tema, Julio. Sí, ok, ya, sí entiendo. O sea, que queda desprotegida sin argumentos, ¿te refieres? Exactamente, Sí, o sea, su sí, mejor pues arma bueno, mira, para el yo debate era creo que, ahora que ir a sacar. pues mira, no creo que tenga ningún arma, o sea, ella ya está quebrada desde hace mucho y cada cosa que saca es peor, empeora su candidatura. De hecho, pienso que la vez pasada me estaba riendo mucho. No me acuerdo qué hizo o qué dijo, que me acordé mucho cuando dijiste lo de Mid, que Mid nomás desapareció. Y dicen por ahí que está trabajando, creo que en algún banco o algo así. Pero sí, o sea, fue como que hizo el ridículo hasta el final y luego desapareció, porque pues no le quedaba de otra, ¿no? Porque bueno, más bien porque está eh, Xochitl y estuvo Mid involucrados únicamente para poder, sí, formar una narrativa. Es que todo va en torno a la narrativa y es puro marketing. Y o sea, es formar una idea en la cabeza de la gente. Ahora he estado viendo muchos videos de estos, bueno, estuve viendo muchos videos hace algún tiempo de estos, de la imagen pública, el Colegio de la Imagen Pública, que le llevan su imagen a algunos de ellos, ¿no? A algunos candidatos y probablemente trataron de instruir a Claudia y por eso empezó a hablar como robot y luego los despidieron. Algo así supe, no estoy completamente segura del chisme, pero sí sé que andan por ahí justamente manejando la imagen pública de los candidatos, de algunos candidatos. Y creo que no les funcionan precisamente porque están tratando de hacer cosas que no son. Y una de las cosas que dicen precisamente los del Colegio de la Imagen Pública es que tenemos que empezar a hacer lo que somos para poder formar una buena imagen, para que la gente sepa lo que somos, porque lo que queremos es exhibir quiénes somos, no formar una idea distinta a lo que nosotros somos. Y ellos lo que han querido hacer es formar una idea distinta, ¿no? O sea, formar una narrativa. Incluso hay por ahí un video en donde Xochitl está diciendo así de que los mexicanos quieren a alguien perfecto, ya ves cómo es Claudia, y yo pues no podría estar más lejos de eso. A mí me da mucha risa, porque digo, es que no es que queramos a alguien perfecto, de hecho López Obrador es súper imperfecto y precisamente eso fue lo que lo hizo tan famoso.
O sea, que es un ciudadano normal, o parece un ciudadano normal, que habla desparpajado, que se dirige a nosotros como el vecino, bueno, no como el vecino que está taladrando, pero o sea, como cualquier persona normal, este, se dirige a nosotros de una manera frontal. Y creo que eso es justamente lo que buscamos los mexicanos. Y Claudia creo que no ha tenido la suficiente oportunidad de hablar con nosotros y me parece que ha desaprovechado algunas oportunidades, como por ejemplo hablar con Julio Astillero, que creo que es una oportunidad que debería aprovechar, pero es que sabe perfectamente que Julio es instigador, pero hasta la madre, y que va a terminar pues haciéndole preguntas que ella no quiere contestar, por eso nunca le han aceptado una entrevista, porque él tiene años pidiéndole una entrevista a Claudia, y ella simple y sencillamente no se la acepta. Él dice que ni siquiera le contesta. Entonces, a mí me parece que van a los medios más convenientes todos, pues están tratando de formar su imagen pública y creo que de pronto, tanto, o bueno, o sea, Xochitl por su parte está ya quebrada, o sea, este arroz ya se quemó, este arroz ya está completamente quemado, ya se incendió la cocina, ya está habiendo problemas con el humidificador, ¿cómo se llama? Con el de incendio, con el detector de incendios, ya la casa está empezando a incendiarse, ¿no? Y ellos no se han dado cuenta. Ellos siguen creyendo que ese arroz se lo pueden servir y se lo pueden comer. Y están haciendo la narrativa detrás es que, fíjate, estaba viendo un post, no me acuerdo de quién fue el post, alguien de los de derechas y empieza con una situación de que es que yo no sé por qué creen que pueden cambiar los resultados de este 2 de junio, pero ellos diciendo eso, ¿sabes? Como si fuera al revés la situación, como si ellos no se estuvieran dando cuenta del nivel al que está la diferencia al grado de que ellos ya están en tercer lugar, o sea, ya ahorita Maines ya está superándolos y este debate del domingo va a terminar por tumbar a Xochitl por completo, no importa lo que haga, y ya no solo no tiene argumentos, ya no tiene sostén, sí, sostén, ya no tiene sustento nada de lo que hace, ya no se puede sostener su narrativa, ya no se puede sostener su discurso, ya no tiene nada que ofrecer, ¿no? O sea, ahí no aceptó la semana pasada que estaba mintiendo con que ni siquiera leyó el libro de esta, ¿cómo se llama esta señora? Se llama Anabel Hernández. Anabel Gardner. Anabel Hernán. No bueno, de Anabel. Se me olvidan los nombres, pero sí, o sea, más bien se me confunden los nombres. Eh, que el libro de esta señora que a final de cuentas ni siquiera lo leyó, le acababa de llegar a las manos y dice, ay, bueno, me brinqué al último capítulo, ay, por favor, o sea, no seas hipócrita, sacaste todo tu discurso en una tarde, todo el discurso de tu debate lo sacaste en una tarde, no hubiera sido mejor que simplemente armaras tu discurso en torno a todas las propuestas que tienes y el asunto es que no las tiene, ¿no? No hay propuestas, sus propuestas son lo mismo de siempre. O sea, estaba viendo, creo que te platiqué la vez pasada o antepasada, que hubo una página que se llama Terror Restaurantes, no, se llama algo así como Trabajos Mierda, se llama la página. Y justamente habla acerca de cómo los empresarios te piden, o sea, unos requisitos así de que tú tienes que estar titulado con más maestrías, doctorados, 30 años de experiencia, 18 años de edad, recién egresado, pero con ya o sea, ya habiendo trabajado y no sé qué, y te piden quién sabe cuántas horas de trabajo y no te quieren pagar las horas extra y, o sea, y en esa página postean mucho de ese tipo de cosas. Y justamente cuando Xochitl dice así de que no, es que primero hay que beneficiar a los empresarios y ellos van a decidir solitos beneficiar a los empleados. Y ahí, o sea, los memes no se acabaron. Fue una semana completa de memes de estar burlándose de esa frase porque dicen, es que no manches, o sea, jamás se van preocupado por nosotros y jamás se van a preocupar. Ellos tienen un objetivo y es acumular más. Siempre, siempre su objetivo va a ser tener más riqueza, nunca va a ser repartirla entre los demás, porque a final de cuentas ellos están haciendo su empresa por algo. Entonces, tienen unas propuestas de un nivel absurdo, que nosotros sabemos que no son ciertas, ¿no? Y que sabemos que son absurdas y que sabemos que nunca han funcionado.
Y de todos modos, las proponen y las ponen sobre la mesa como si fueran a funcionar. Entonces, llega un momento en el que sí te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que van a hacer o qué es lo que tienen en mente cuando caigan? Por eso precisamente yo estuve de acuerdo cuando dijiste el nombre del programa, dije, sí, me parece ideal, o sea, hasta dónde van a llegar para seguir sosteniendo su narrativa. ¿Serán capaces de cometer atentados violentos e incluso de terminar con la vida de alguno de los candidatos, como pasó pues no sé si fue en Honduras o fue en Ecuador o en Guatemala. No me En acuerdo dónde Ecuador, fue, ¿no? en Ecuador. En Ecuador. Sí, fue lo que pasó, ¿no? Lo que pasó en Ecuador. Sí, o sea, serán capaces de hacer eso mismo, de hacer asesinar a un candidato y luego culpar a Claudia o culpar a López Obrador. ¿Se atreverán a hacer eso? Porque a final de cuentas aquí no nos la vamos a tragar. Aquí no nos la vamos a creer. O sea, aquí ya ha habido demasiada mugre y demasiada mentira. Y vamos a salir y vamos a reventarles. Porque la gente, como me decías hace rato y bien, o sea, tienes toda la razón, ya estamos enojados. Pero enojados, enojados. Y ellos también. Ellos están enojados porque no logran colocar su narrativa y nosotros estamos enojados porque están tratando pues de gaslightearnos todo el tiempo, ¿no? De hacer esta técnica de manipulación que se llama gaslighting, que no sé si la ubicas, pero viene de una película, para los que no sepan, en donde el marido le bajaba la luz a la lámpara de gas y cuando ella le decía así de que, mira, es que como que alumbra menos, hay menos luz, él le decía, no, es idea tuya. Y entonces hacía que ella creyera una narrativa que no era real, cuando lo que estaba pasando era que él estaba bajando el volumen de la lámpara de gas. Y a eso nosotros, bueno, se le llama gaslighting y nosotros lo vivimos todo el tiempo. Ellos lo hacen todo el tiempo, hacen cosas, hacen maldades, provocan desgracias y luego dicen, no, estás loco. No, es la misma narrativa que utilizan algunos hombres que le ponen el cuerno a sus mujeres y cuando la mujer los cacha en el cuerno, le dicen, no, estás loca, eso no es lo que está pasando. Ella es mi amiga, estás loca, ¿no? Entonces es decir, tú tienes problemas de salud mental, no soy yo el que está equivocado, eres tú la que está loca. Y entonces te hacen dudar de ti mismo, te hacen dudar de tu salud mental, pero ya los mexicanos estamos tan hartos de eso, porque nos lo han hecho tanto, que ya no les creemos que estamos locos. O más bien, sí lo estamos, pero no para el lado que ellos creen. Y entonces estamos locos, pero furiosos. Eso. Sí, esto probablemente tiene que ver con el nivel de politización del electorado mexicano, que en mucho por el mismo esfuerzo de la mañanera, de estar enfrentando a medios todos los días, todos los días, todos los días, que ha servido para que se presente una narrativa, una contranarrativa a la que quieren posicionar, ¿no? Entonces viene con una historia y el presidente les cuenta otra. Y entonces, cuando de alguna manera los agarran en la maroma, ¿no? O sea, hubo un atentado contra la candidata de la Cuauhtémoc, fue un montaje, entonces pierden. Y así ha sido durante pues, todo el sexenio. Entonces, cada mañana, de lunes a viernes, enfrenta a la prensa, se logran establecer ciertos puntos. Sí, obviamente le pegaron, lo desbalancearon, pero se reponía y contraatacaba o contraargumentaba, ¿no? Y así la gente en México se ha enterado de muchísimas cosas, de cómo funcionaban. Por eso tampoco les ha funcionado tantas otras cosas ahorita, del manual del cambio de régimen construido con muchísimo dinero y puesto a prueba en muchos países por parte de los Estados Unidos. Vámonos a un caso que tiene que ver con Ucrania, que fue en 2004, con la Revolución Naranja, la siguiente, inmediata después a la Revolución Rosa en Georgia, países vecinos, prácticamente vecinos, que colindan por el Mar Negro realmente, porque hay otros países del Cáucaso que los separan, pero son realmente muy cercanos. Lo que lograron hacer con la Revolución Naranja fue invalidar las elecciones. Entonces el candidato prorruso pierde y la repiten y ahí ya gana el candidato pro-occidental.
Y de 2004 a 2014, durante 10 años, estuvieron los rusos apoyando a unos y Occidente apoyando a otro, con un montón de revoluciones de colores. ¿Podrán invalidar estas elecciones? Esa era la carta fuerte de Norma Piña. Hasta ayer, donde la ves conspirando. Entonces, ¿qué autoridad va a tener el Tribunal Electoral en México cuando pues saben que los ha intentado manipular Norma Piña? Entonces, ve el choque de argumentos y contraargumentos. O sea, tiraron a la basura el manual, o uno de los capítulos del manual no les sirve porque quien tenía ese prístina imagen, ¿no? De la justicia ciega, con los ojos vendados, que va a hacer cumplir la ley, pues juega de un lado, en temas que ni siquiera le tocan, ¿no? Porque, pues, los tribunales electorales son independientes, pero como las personas, en este caso, Felipe Fuentes, va a terminar en su periodo en el Tribunal Electoral y va a tener que regresar para seguir trabajando en la Corte, y la otra ya se la cantó y lo sentenció, entonces, pues, ¿qué justicia tenemos? ¿No? La justicia que suelta a narcotraficantes y a Juanes Collados y a Rosario Robles de manera expedita, y tiene el 40% de las personas en el sistema carcelario sin juicio. Una, una justicia expedita para unos, obviamente tiene que ver el dinero y la influencia, y para el pobre no. Entonces, probablemente ese otro escenario de invalidar las elecciones, pues ya hoy lo están tachando, ¿no? Están agarrando y diciendo, esta chin, se me fue otra, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estarán dispuestos a ir en las próximas 2 semanas? Porque pues se les acaba el tiempo, solo las encuestas de Massive Caller les ayudan, y algunos estados se les están complicando también. Y eso, yo no sé si va a acabar en tercero o no. A ver, es un escenario que no hemos visto. El voto duro del PRI, por ejemplo, ese que votó por mí fue de un 17%, de ahí no bajan. No hay ninguna encuesta que diga que eso es puro PRI, que Movimiento Ciudadano llegue a tener el 17% de las preferencias. Yo no sé si ese escenario realmente se vaya a dar o no. Lo que sí hay es un efecto de hundimiento de candidatos. Se vivió en Estados Unidos con la candidatura de un demócrata que se llama Michael Dukakis, en contra de Ronald Reagan en la reelección de Reagan, o en las elecciones de George Bush papá. Bueno, una de esas dos. Fue una candidatura desastrosa y se lo llevó de calle, de calle, de calle. O sea, llegó un momento que ya no levantó Michael Dukakis, y fue así, lo que llaman los gringos un landslide, ¿no? O sea, un desliz de tierra, una avalancha, ¿no? Así se vino abajo toda la candidatura. No sé qué vaya a pasar, México tiene características diferentes, sin embargo, pues es que no levanta, no gana un punto, no gana uno. O sea, los indecisos, después del debate, los que nos analizaron del segundo debate, se acabaron yendo en su mayoría con Maines. Un puntito para Claudia, un puntito para Xochitl, y los otros 5 los agarró Maines y se fue de 5 al 10. O sea, fue una cosa así de un efecto inmediato, bueno, no inmediato porque los debates toman un ratito, pero eso fue de los pocos que analizaron más allá de quién ganó el debate, una pregunta que se me hace muy, muy simple, que tampoco te dice mucho. Estos sí se dedicaron a analizar a ese porcentaje que era indeciso hacia dónde se fue. Fuera de esa encuesta no hemos visto otro, pero entonces esta última oportunidad que teníamos, que tenía la oposición en el último debate, cuando le quitas la carta la carta fuerte, que era el contrapeso, cuando dicen, no, hombre, el contrapeso, pues qué bueno que lo quitan, no, pues al contrario, venga el plan C, mira nomás, qué ridiculez, ¿no? La presidenta de la Corte con WhatsApps a las 3 de la mañana, presionando
a miembros del Tribunal Electoral, o sea, y no renuncia. Y bueno, una declaración, ¿no? O sea, estaba fuera de mí, qué sé yo, o sea, las 3 de la mañana no son horas, me fantasmearon mi celular, algo, no, no, la cena se lleva a cabo, el periodismo es de Milenio, que tampoco ha sido pro gobierno, o sea, es un trabajo de investigación de periodismo de esos que pues sí están en busca de la verdad, que sí están manejando honestidad, que sí tienen independencia, ¿no? Porque pues no les está importando que se les vaya encima el Poder Judicial, al pobre reportero, o sea, digo, si así amenazó a alguien de los suyos, la licenciada Norma Lucía Piña, imagínate que no era con un pobre reportero, ¿no? Que está firmando su reportaje, o sea, es una valentía brutal de un medio tradicional. Entonces, ¿qué impacto tendrán? No sé, hasta dónde estarán dispuestos con cosas así ya tan burdas. No sé, yo creo que algunos ya deberían de guardar sus cositas y desaparecer, ¿no? Pero pues tienen 2 semanas, ¿no? Y pues si los tienen comprometidos como tenían comprometida a María Amparo Casar, pues es probable que se lancen contra todos. Yo creo que ya hay poco más que podamos seguir explorando de estos temas ahorita, Julia. Están pasando tantas cosas que el siguiente programa, digo, no sé qué vaya a pasar, pero ya me lo estoy saboreando, porque esto se está poniendo bien interesante hacia la recta final de la campaña. Sí, pues mira, que sea lo que Dios quiera. Ahorita me dejaste pensando en un video que vi de Norma Piña, donde le preguntan, le dicen, oiga, ¿y usted qué piensa? Porque en el Poder Judicial hay mucha corrupción. Y ella dice, no, no, no que yo me haya enterado. Y entonces dice, no, claro que sí. Y le empiezan a decir tal y tal y tal y tal. Y ella así de que no, bueno, a lo mejor y en otros ámbitos o ¿cómo dijo? Creo que en delegaciones o en municipios o provincia, no sé, no, no según la palabra que utilizó, pero directamente negando que había corrupción en la parte alta del Poder Judicial, pero mientras ella cínicamente no puede dormir del nivel de corrupción que tiene. Y digo, a final de cuentas, no es como que uno se despierte a las 3 de la mañana nomás mágicamente. Cuando uno tiene pensamientos repetitivos, porque el excesivo consumo de sal que evidentemente tiene, porque era lo que estábamos platicando hace rato, cómo tiene sus cachetitos muy hinchados ella, hasta me preguntabas de que si es alcohólica, te digo yo, no, porque sus ojeras no están muy pronunciadas, o sea, sus bolsas de los ojos no son muy grandes como, por ejemplo, las que pudiera llegar a tener, y perdón que lo diga el presidente, que el presidente no es alcohólico, pero ya tiene daño renal. Ella no tiene daño renal y no parece tener daño hepático, pero sí tiene ya una inflamación en los riñones, de donde no duerme, donde probablemente come demasiada sal, y muy probablemente estaba piense y piense a las 2, 3 de la mañana, y así de que dándole vueltas y vueltas y vueltas, y por eso se atrevió a mandar a esa hora los mensajes, porque a final de cuentas no es como que uno pueda dormir bien a gusto cuando está haciendo maldades, ¿no? Porque mira, cuando uno tiene la conciencia tranquila y se despierta a las 3 de la mañana, piensas en otras cosas. Piensas te pones creativo o te pones o sea, yo de repente me despierto así de que, tengo que escribir y me pongo a escribir un documental o me pongo a escribir un video o me pongo ¿sabes? A diseñar, a poner a hacer. Entonces, si es que llego a comer sal, pues me pasa eso. Pero cuando uno no tiene la conciencia tranquila, te la pasas pensando en esas cosas que traes en la conciencia, ¿no? O peleándote con el novio, o peleándote con el vecino, por ejemplo, en este caso, o peleándote con, no, muy amablemente me vino a decir, porque yo le pedí que no, taladrara y le valió, pero bueno, o sea, se la pasa uno peleándose con gente en la cabeza, y muy probablemente ella estaba peleando estas batallas en su cabeza, y por eso no pudo esperar hasta en la mañana, porque se convierten en un infierno, y a las 3 de la mañana es justamente el momento en el que más está hiperactiva la mente y están más altas las mareas, por decirlo de alguna manera. Y pues es bien difícil, ¿no? Bien difícil estabilizar ese tipo de cosas. Y pues yo sí creo que ella directamente es cínica, pero también tiene una conciencia ahí de que lo que no es, de que lo que está haciendo no está bien y necesita poner de alguna manera establecer o no, no sé si establecer, más bien poner todos los salvavidas posibles para no hundirse y que no se hunda toda su situación. Porque ella jamás va a aceptar y ellos jamás van a aceptar que están haciendo cosas horribles. O sea, ellos se van a ir a la tumba con eso. O sea, ellos parece que se han convencido de que están haciendo las cosas bien.
y no parece que se vayan, que nunca se vayan a dar cuenta de que lo que están haciendo está afectando al pueblo entero. Y mucho menos van a aceptar que son unos corruptos y que hay corrupción muy fuerte dentro de las altas esferas del Poder Judicial. Incluso esta onda bueno, yo no te digo que no he leído el libro de Germán, ¿cómo se llama? Germán, bueno, se me olvidan los nombres, pero de Germán, que tiene, no sé si lo ubicas al chavo que hizo un libro acerca del ministro Saldívar y de la corrupción dentro de la 4T y el Poder Judicial involucrando al ministro Saldívar. No lo he Es mi leído, pero ya vi tocayo, que tiene ahí un es chisme. Hernán Gómez, es Que la Hernán canción. Gómez, Mira, mi ¿ves cómo se me tocayo. confunden los nombres bien? Perdón. Hernán Gómez. Discúlpame. Sí, tengo yo ahí un rollo con los nombres, pero bien feo. Pero es que como escucho muchos nombres diario, pues ya perdí. Pero aquí la situación es que yo pienso que ellos mismos, o sea, no se dan cuenta de hasta dónde llega. A mí me gustaría leer ese libro porque sí me pregunto qué onda con el ministro Saldívar, sobre todo porque está metido dentro de la siguiente presidencia, ¿no? Hasta las chanclas, hasta las manitas, dicen por ahí. Entonces, de pronto, o sea, también cosas como no sabemos qué fue lo que pasó porque tiene la narrativa confundida con esta ministra que iba a ser la presidente y que le sacaron el asunto de que había copiado en su tesis, de que había plagiado cosas, textos de otras personas en su tesis. No sabemos qué tan cierto sea, qué tan falso sea, porque ya la UNAM ya no se manifestó al respecto. Nada más salieron para poder tumbarle la candidatura y luego ya no dijeron nada. Ahorita ya no han dicho nada y ella sigue estando ahí y no sabemos si sí o si no, porque de hecho la ministra Piña podría fácilmente destituirla, está diciendo, y no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Entonces, si te empiezas a preguntar ese tipo de cosas y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto están haciendo y hasta dónde nos están modificando las narrativas, incluso en cosas que nosotros creemos seguras, ¿no? Y tampoco creo que haya mucho más que profundizar al respecto. Estoy de acuerdo contigo. O sea, por lo menos hoy. eh, pero sí creo que el debate nos va a dar un aspecto muy, muy picante y muy interesante en el próximo programa. Maravilloso, maravilloso, Julia. Pues nos veremos pronto, entonces, muy atentos a lo que está ocurriendo en México. Sí, señor. Sí, señor. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Dos Miradas con Hernán Garza y Julia Castillo. Y les agradecemos mucho que se suscriban al canal, que dejen un like y que dejen un comentario, aunque sea insultándonos o mentándonos la madre. Eso nos ayuda al algoritmo. Gracias, Hernán, por haberme acompañado. Que pasen bonito día, tarde, noche a la hora que estén viendo esto. Un gusto, Julia. Lindo día. Ay, tengo acá el. Ajá, aquí. Ahora sí.